Buenos días, hermanos. Que el Señor los continúe bendiciendo. No sé cuántos de nosotros los alegramos muchísimo ver caras nuevas. Es una bendición. Yo sé que Dios está trabajando en cada uno de nosotros y la iglesia pues se ve el crecimiento. Y el crecimiento son los frutos que dan los hermanos. Gente joven, personas, hermanos comprometidos, que estamos queriendo agradar al Señor Jesús. Y esta mañana vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Nuestro hermano Marco el domingo pasado predicaba en el capítulo 1 hasta el versículo 15. Y hoy vamos a estar estudiando y viendo desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Capítulo 6 y del versículo 10 y del 16 al 21. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum. Y estaba oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantó el mar con un gran viento que soplaba, y cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Y ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, lo cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Vamos a orar. Amantísimo Dios que habitas en el cielo, te damos gracias, Señor Jesús, porque una vez más, Señor, estamos delante de ti para agradarte, para glorificar tu nombre, Señor Jesús. Esta mañana, Señor, estamos aquí en un grupo de hermanos, Señor, que queremos aprender de ti y que tú llenes nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, con tu palabra, Señor Jesús. Señor, tu Espíritu Santo es el que hace el trabajo, Señor. Tu palabra tiene poder, Señor. Nosotros como predicadores somos un instrumento usado por ti, Señor Jesús, pero tu palabra sí tiene poder, Señor. Bendice cada uno de los hermanos, Señor, que desde casa hayan salido, Señor, con esa convicción, Señor, que tú hoy ibas a hablar a través de tu palabra, Señor. Muchísimas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Pues esta mañana pues vamos a estar viendo un tema del bosquejo: un Salvador en quien confiar. Un Salvador en quien confiar. Hay dos cosas que el cristiano maduro tiene que saber, a través del tiempo, tiene que saber que en este mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener problemas y vamos a tener dificultades. Y yo creo que aquellos todos que somos maduros en la fe, hemos experimentado un momento difícil, un momento que, aunque parezca que ya no tenemos salida, pero en medio de esas tormentas, en medio de esos problemas, Dios está ahí. Y eso me lleva a mí, más adelante de Juan, en el discurso del aposento, en el capítulo 16 y versículo 33, dice el Señor Jesús: y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mira las promesas que el Señor Jesús da, que en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas que podemos estar, Él nos da paz, Él nos da consuelo, Él nos da la sabiduría para que nosotros estemos contentos.
¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos a Jesús en nuestro corazón? Muchas personas encuentran la paz en la droga, en el alcohol o en otras situaciones. Pero nosotros como cristianos, como conocedores de Jesús, encontramos paz en medio de esas tormentas. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado ese consuelo que Jesús nos da, esa paz que nos da Jesús, aunque parezca todo perdido, pero en medio de eso Jesús te dice, estoy aquí, estoy aquí. Y también, como dijo Pablo en Filipenses capítulo 4 y versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién guarda nuestros corazones? Se llama Jesús. ¿Quién guarda nuestros pensamientos? Es Jesús. Y por eso, hermanos, tenemos que tener esa certeza, esa fe, que en medio de los problemas que estemos pasando, Jesús está ahí. Jesús está ahí. Y vamos a ir viendo, vamos a desarrollar el bosquejo. Como primer apartado hemos puesto un Salvador lleno de sabiduría. Y vamos a entrar al texto. Y mira qué dice el versículo 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum y estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Vamos a echar mano también. Este relato, esta historia lo cuentan 3 evangelios. 3 hermanos, Mateo y Marco. Vale, vamos a ir viendo y vamos a ir dándole más en un enfoque a este bosquejo, ¿vale? Y en Marco capítulo 6, versículo 45, es más específico. Y dice ahí en Marcos 6, capítulo 45, y enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a Besaida, en la otra ribera. Entre tanto él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Nuestro hermano Marco el domingo estaba predicando el milagro de los panes, de la alimentación a 5,000 personas. ¿Te imaginas? Y tú te preguntas por qué el Señor Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca así de repente. Y hemos puesto que tenemos un Salvador lleno de sabiduría. ¿Por qué? Porque en el versículo 15 del capítulo 6 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, hacerle rey, volvió a retirarse al monte a él solo. Mira, tenemos un Jesús lleno de sabiduría. Sabía que habían visto que él había hecho un milagro con 2 pececillos, con un poco de pan, y había alimentado a 5,000 personas. Y se levantaron entre medio de aquellas personas una multitud diciendo: este tiene que ser rey. Este tiene que ser rey. Y vamos a ir y vamos a destronar al rey que está y vamos a poner a este. Y Jesús, como es sabio, él conoce todo. Por eso he dicho que él conoce nuestros pensamientos y nuestros corazones. Sabía que iban a venir por él. Y dice Marco que deprisa metió a sus discípulos a cruzar hasta el otro lado. ¿Y por qué hizo eso? Porque Jesús quería proteger a sus discípulos de este ambiente que se iba a venir de la humanidad, de popularismo o de mucha fama. Jesús no quería que sus discípulos escucharan eso. Y por eso Jesús fue sabio y los mandó al otro lado. ¿Qué pasa, hermanos? En el capítulo 6 y versículo 26, mira que Jesús les dice a ellos. Más adelante lo tienes. Versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciaste. ¿Por qué buscaban a Jesús?
por cosas materiales. No buscaban a Jesús por un milagro. No buscaban a Jesús de corazón. Estaban buscando a Jesús, hacerlo rey, porque había hecho cosas materiales para ellos. Porque si ellos decían, este hombre con 2 pececillos, con 5 panes, dio a comer a 5,000 personas, ¿cuánto más no puede ser? Pues vamos por él. Y a este lo vamos a colocar por rey. Pero estas personas buscaban a Jesús por cosas materiales. No se acercaban a él porque tenían necesidad en sus corazones que hiciera Jesús un cambio en su vida. Lo estaban buscando por cosas materiales. Jesús fue sabio y quería que sus discípulos no escucharan esto. Y hoy en día, hermanos, vemos iglesias, muchas iglesias llenas, buscando a hermanos escuchar que el predicador les diga lo que a ellos les gusta. Muchas iglesias están llenas porque el predicador le da a los hermanos lo que ellos necesitan escuchar. Así estábamos viendo esta gente, estas personas que buscaban a Jesús por cosas materiales porque les había dado de comer. No lo buscaban de corazón. Y esta mañana, queridos hermanos, amados hermanos, acerquémonos a Jesús con un corazón humillado, con un corazón constrito, con un corazón sincero, con un corazón que de verdad busquemos el bienestar de Jesús. No nos acerquemos por cosas materiales. Jesús sí hace milagros, hermanos. Jesús puede sanar, sí puede sanar. Jesús puede darte nueva vida, sí, Jesús puede darte nueva vida. Pero acércate con un corazón sincero delante de Jesús. No porque lo que va a hacer o por cosas materiales, acércate porque lo amas, porque Él te amó en la cruz del Calvario. Jesús derramó su sangre por ti y por mí. Y ese mismo Jesús está aquí esta mañana. No sé con cuántos problemas, con cuántas dificultades has venido esta mañana, pero Jesús te quiere dar sanidad. Jesús te quiere dar vida nueva. Si hay algo que ya no puedes más, déjalo en manos de Jesús. Él te puede ayudar. Él te puede ayudar. Y vemos a un Jesús lleno de sabiduría. Y mira que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 y versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquellas personas habían escuchado lo que hizo Jesús. Pero cuando tú escuchas por fe y la palabra de Dios, vas a ver un cambio en tu vida. Va a haber un cambio en tu vida, querido hermano. Y vamos a ver otro apartado en este mismo bosquejo. Él vela por cada uno de nosotros. Jesús vela por cada uno de nosotros. Y mira qué dice el versículo 18 y versículo 19 del capítulo 6. Y se levantaba en el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Dice que habían remado como 30 estadios, 25 estadios, 30 estadios. Esos son 6 kilómetros. Esos son 6 kilómetros, ellos estaban. Pero en el Evangelio de Marco especifica un poco más esto. Y dice en el versículo 48 de Marcos, dice capítulo 6 y versículo 48, y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarle. Dice que Jesús se había ido al monte a orar. Queridos hermanos, otra de los problemas, a veces los cruzamos por la vida, pero estos no son un indicativo que estamos afuera de la voluntad de Dios.
Cuando estamos cruzando, no siempre es un indicativo que estamos fuera de la voluntad de Dios. Y ahora imagínate, estos discípulos, ponte a imaginar un poco dónde se encontraban los discípulos en medio del mar y que estaba pasando una gran tempestad. Y la barca de ellos estaba a punto de ser destruida. Pero ¿por qué estaban los discípulos en medio de ese problema? Fue por obedecer a Jesús. Jesús hizo que meterse a la barca y que fueran y que cruzaran. Ellos habían cumplido la orden de Jesús. Y luego, en medio de la travesía que iban cruzando, estaban en un problema. Pues ellos estaban haciendo lo correcto porque Jesús los había enviado. Entonces, cuando tengamos problemas, no es un indicativo que estamos fuera de la voluntad de Dios. Yo me recuerdo en la historia que todos conocemos de Marta y María cuando mandaron a hablar a Jesús, cuando lo mandaron a traerle, porque su hermano estaba enfermo. ¿Qué hizo Jesús? No hizo nada, ¿verdad? Llegó cuando cuando Lázaro ya estaba muerto. Pero muchas veces Jesús no llega ni un minuto antes, ni un minuto tarde. Después, Jesús llega en el tiempo correcto. Jesús llega en el tiempo correcto, hermanos. Y Jesús llegó para demostrar su poder. Y le dijo a Lázaro, ven. ¿Y sabes por qué? Para demostrar su poder sobre la muerte. Para demostrar su poder sobre la muerte. Que Él tiene poder sobre la muerte. Y le dijo, ven. No, es que tiene 3 días, ya huele mal. Jesús no le importó. Y le dijo, ven, Lázaro, sal de ahí. Jesús nunca llega un minuto tarde ni un minuto antes. Llega en el tiempo correcto. Y ellos, quizás los discípulos decían, Jesús dijo que pasáramos al otro lado. ¿Y dónde está Él? Y Jesús los estaba viendo desde el monte, dice la Biblia, orando por ellos. Yo creo que Jesús les miraba su cara, su rostro, de fatiga por lo que estaban pasando. Jesús te está viendo por lo que estás pasando tú. No sé la dificultad. Nosotros no tenemos el poder de ver tu corazón, tu angustia, tu dolor, pero hay alguien que sí lo puede ver desde lejos. Y se llama Jesús. Y se llama Jesús. Hay un versículo que me encanta muchísimo. Y yo creo que muchos de ustedes ya se lo saben, hasta de memoria. Isaías capítulo 41 y versículo 10. Isaías capítulo 41 y versículo 10. ¿Qué lo dice la palabra de Dios? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te da fuerza, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré a la diestra de justicia. No temas porque yo estoy contigo. Y esta mañana te lo dice el Señor Jesús. No temas porque tienes un gran guerrero a tu lado. Y se llama Jesús. Porque Él es tu Dios. Porque Él es tu fuerza. Y porque siempre estará ahí contigo. Créelo, hermano. No solo escúchalo. Créelo en tu corazón. Que Jesús está contigo. Y en el Salmo 34, 15 hay otro de los pasajes más hermosos. Él vela por cada uno de nosotros. Y dice Salmos 34, 15, los ojos de Jehová están sobre los justos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Qué bálsamo.
¿Qué paz lo da Dios en medio de las tormentas, en medio de los problemas? Y cuando tú llegas a estos capítulos, a estos versículos, los ojos de Jehová están sobre los justos. Y atentos los oídos al clamor de cada uno de nosotros. Dios es verdadero. Y ese mismo Dios es el que te puede sacar de cualquier dificultad. Créelo esta mañana, querido hermano. Este mismo Dios que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, este es el mismo Jesús, el que estaba viendo a sus discípulos que estaban fatigados. Este mismo Jesús fue el que le dio al pueblo de Israel comer en el desierto maná. Este mismo Jesús es el que está hoy con cada uno de nosotros. Él no los desampara, hermanos. Los discípulos habían obedecido a Jesús y muchas veces vamos a estar en problemas por obedecerle a Jesús. Pero déjame decirte que vas a salir de eso y más fortalecido. Más fortalecido. Y el último apartado, Él nunca llega tarde. Él nunca llega tarde. Y hay una frase que me gusta de un hombre de Dios que se llama John MacArthur. Dice que Jesús es la fuente de nuestra valentía. Jesús es la fuente de nuestras valentías. Aún en medio de las dificultades mortales, no importa. Si nuestra barca está en el mar con las olas a punto de ser hundida, mis queridos hermanos, Jesús, ahí no hay nada que tener miedo porque Jesús llegará a su debido tiempo. Y en los versículos 20 del versículo que estamos leyendo, capítulo 6, versículo 20 y 21, dice, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Y ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, lo cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Otro milagro que hay aquí. Uno era que Jesús había llegado a ellos caminando sobre el agua. ¿Te imaginas que la Biblia hubiese puesto que Él había llegado nadando? ¡Ja! La humanidad diciendo, este hombre llegó nadando, porque eso es más creíble, ¿verdad? Es más creíble que Jesús había llegado nadando. Pero Jesús es tan poderoso que llegó andando sobre el mar. Y miramos otra gran grandeza, es que dice que llegó, Juan relata que llegó enseguida. No sé cuántos kilómetros hacía falta cuando Jesús fue a rescatar a sus discípulos. ¿Cuántos kilómetros le faltaba para llegar al otro lado? Pero Juan nos dice que llegó enseguida. Llegó enseguida. ¿Sabes, hermanos, cuál es el problema de la humanidad hoy en día? Que hemos perdido de vista a Jesús. ¿Sabes cuál es el problema de la humanidad hoy en día? Es que hemos perdido de vista a Jesús. En Mateo capítulo 14 y versículo 28, yo quiero que te vayas a Mateo. Vamos a hacer uso de la otra. Capítulo 14 y versículos 28 y 31. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Qué valor de Pedro, ¿eh? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Vemos dos cosas.
en este versículo? La fe de Pedro, que tenía, y sus dudas, porque dudó. Y cuando dejó de ver a Jesús, ¿qué comenzó a hacer? Hundirse. Ese es el problema de la humanidad hoy en día, ¿no, queridos hermanos? Cuando dejamos de ver la cruz, los hundimos en los problemas. Cuando dejamos de ver a Jesús, tenemos dificultades. Cuando dejamos de ver a Jesús como nuestro Salvador, los hundimos. Los hundimos. Yo quiero que anotes ahí, no lo busques. El salmista David en el Salmo 94, para que lo busques en tu casa. Salmo 94, versículos 18 y 19. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. No dejes de ver a Jesús, hermano. Si esta mañana sientes que has dejado al lado a Jesús, si esta mañana, si sientes tu corazón, tu alma, si has dejado de ver a Jesús, es un buen momento para volver a ver a Jesús en tu vida. No lo rechaces. No lo rechaces. Mañana puede ser muy tarde. Mañana te puedes hundir. Pero mira cómo es Jesús, misericordioso. Dice, en el momento Jesús extendió la mano. Capítulo 31, versículo 31, capítulo 14 de Mateo. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Le dice. Hermanos, ¿y ustedes saben por qué iniciamos el sermón que Jesús hizo a sus discípulos meterse en la barca y mandarlos enseguida? Porque en el Evangelio de Marcos, capítulo 6 y versículo 52, dice, porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos de sus corazones. ¿Y quién eran? Sus discípulos. Estaban endurecidos de corazón. Y Dios es sabio. Muchas veces tenemos dudas, como creyentes, como cristianos. Cuando estamos cruzando problemas, hay duda en nosotros. Hay duda. Pero Jesús extiende la mano y te da consuelo en medio de las dudas. Te da consuelo. Y dice que cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando Pedro y Jesús subieron a la barca, se calmó el viento. Como conclusión, hermanos, Jesús es un Salvador paciente. Nos tiene paciencia, hermanos. Pero un día su paciencia llegará a su límite. El Jesús misericordioso que te extiende las manos y que te quiere sacar de cualquier dificultad, un día será nuestro juez y los va a juzgar por nuestras cosas. Hoy es un Dios de amor y es mejor tener a Jesús lleno de amor que lleno de ira. Jesús te ama. Jesús te quiere ayudar. Y Jesús te quiere renovar. Y Jesús te quiere dar nuevas salidas y nueva visión de tu vida. Aunque parezca que todo se ha derrumbado,
aunque parezca que todo se ha terminado, Jesús te da otra oportunidad. Y así como le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? Y fue y lo abrazó y lo salvó y lo llevó a la barca. Así está Jesús esta mañana. Él te quiere ayudar. Pablo en Filipenses capítulo 1 y versículo 6 dice, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa palabra es para ti, hermano, y para mí. Que el que comenzó nuestra obra, Él está trabajando en cada uno de nosotros. Tenemos un Dios lleno de amor, un Jesús lleno de amor. Y no te desanimes, hermanos. Como yo decía, que vemos caras nuevas en la iglesia es porque Dios está dando frutos. Y que cada día Dios va a perfeccionar tu carácter. Pero sí pidámosle de corazón a nuestro Señor Jesús. Y no perdamos a Jesús. No le quitemos la vista. Porque si nosotros no vemos a Jesús, vamos a estar mal, nos vamos a hundir, nos vamos a perder. Jesús quiere que veamos la cruz, el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y Jesús esta mañana te quiere dar paz en tu corazón, paz en tu vida, y te quiere ayudar por cualquier situación que estés pasando. Ponte en pie, querida iglesia. Vamos a orar. Amantísimo Dios que habitas en el cielo, te damos gracias, Señor Jesús, porque aún, Señor, desobedeciéndote, Señor Jesús, tú tienes compasión de nosotros, Padre. Muchísimas gracias, Padre, por tu palabra, Señor Jesús. Esta mañana, Señor, estamos delante de ti, Señor Jesús, pidiéndote, Señor, que te acuerdes de nosotros, porque dice tu palabra que tú estás atento, Señor, a nuestro clamor, a nuestras peticiones, Señor. Esta mañana, Señor Jesús, si hay alguien, Señor Jesús, que ha venido con tribulaciones, Señor, con problemas en su vida, enfermedad, Señor, tu palabra tiene poder para hacer cambios, Señor, para ser sanos a aquellas personas, Señor, que le pidan de corazón. Señor Jesús, dale consuelo a aquellas personas que están pasando momentos de angustia, Señor Jesús. Momentos de tribulación, Señor, tú eres un Dios bueno, Señor. Y tú lo das paz en medio de las tormentas, Señor Jesús. Muchísimas gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que bendigas la iglesia Cristau Echea, Señor Jesús. Gracias por esta iglesia, Señor, que has puesto en este pueblo de Tolosa, Señor, para que sea luz. Para que, Señor, para que aquellos que tengan necesidad, Señor, vengan y encuentren consuelo, Señor. Y que experimenten que tú eres real, Señor Jesús. Y que tú eres un Dios misericordioso, aunque seamos malos, tú permaneces siempre fiel, Señor. Muchísimas gracias, Señor Jesús. Muchísimas gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que fue predicada. Muchas gracias, Padre. Sé, Señor, que vamos a salir de aquí y que no tengamos emociones, Señor, sino que creamos en ti y que vayamos a nuestras casas convencidos que tú existes, Señor, y que tú puedes hacer cambio en nuestras vidas. Muchísimas gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.